Mi estimado Pérez, si traigo temas que a lo mejor no se van tan conectando como lo hemos buscado siempre hacer en el programa, pero si los ven que los tomo en esa parte espacial, una disculpa, el día de hoy me gustaría ir tocando esos puntos. Y una de estas cosas, así como ir desmintiendo a estas personas, también quiero desmentir una situación que estuvo muy de moda, que veo que vi que de repente o desgraciadamente algunos compañeros tomaron unos, una información de forma, creo que yo, Gracias, gobernador, secretarios, buenos aquí días. está, creo que de forma aventurada, porque no creo que en mala intención. No me gusta verlo de esa manera. ¿Por qué lo digo, Percy? La UIF, si me lo permiten, vámonos con esta parte del tema, Percy. El caso de Michoacán y la situación de Latinos. La UIF sacó hace unos días en la mañanera, pedido por Andrés Manuel López Obrador, y poniendo un poco de contexto, la idea era desmentir lo que estaba diciendo Carlos Loret de Mola, que la investigación que se estaba haciendo era para perjudicar a un personaje de la poca talla que tiene este tipo. La situación no iba por ahí. La realidad de esto es que el presidente de la República comentaba que la UIF estaba haciendo una investigación nada más y nada menos que a lo que es Latinus como tal. El presidente, una vez que comentó esto, que se estaba buscando hacerle este movimiento a Latinus, eh, y que decía, Loret puede dormir tranquilo, no pasa nada, no lo estamos investigando. Pues en esa ocasión sale una información y hay una tabla donde nos muestran, mi estimado Percy, audiencia, que el presidente de la República, perdón, que la UIF muestra cómo es que financiaron a Latinus y qué estados financiaron a Latinus. ¿Qué llamó la atención? Que aparece Michoacán. Había dos columnas. En la primera eran los estados que directamente habían contratado a Latinus y en la segunda los estados que también habían contratado a Latinus con empresas relacionadas. Lo comento de esta manera. ¿Por qué? Porque en esa segunda columna aparece Michoacán y aparece en tiempos de este personaje que se llama eh, Chiflano Aureoles, el chiflanismo, como lo dice después Bedoya, y después también aparece épocas, años en donde ya está gobernando Bedoya. Y de repente empecé a ver que la gente comentaba, es que el gobierno de Michoacán apoyó. Se me hacía un poco raro porque creo que faltaba información, no solamente ese dato, sino había que saber de dónde sale ese dato. Le preguntan al gobernador de Michoacán, a Ramírez Bedoya, y esta es la respuesta que da. Si me lo permites, Percy, vamos a escucharlo. Y nos dice, ¿por qué? Dice él, sí, sí financiamos, y explica el por qué. Gracias, gobernador, secretarios, buenos días. Primeramente, consultarle sobre esta información que trascendió hace unos días sobre recursos públicos por 698 millones de pesos que recibió por parte del Estado de Michoacán el consorcio Latinus. Esto fue informado por el titular de la inteligencia financiera, Pablo Gómez. ¿Cómo se dieron esas transacciones y esa cantidad de dinero? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ponemos la presentación. Cuando llegamos al gobierno, ya había varias empresas que estaban relacionadas con Latinus, que habían trabajado con el gobierno anterior. Entre otras empresas están estas tres, que recibieron en total 933 millones, no 600, 933 millones. Adelante. Adelante. Bueno, ahí está. A ver, la otra que están platicando. Vale. Nos llevó un tiempo a mi gobierno sacar estas empresas porque pues, tenían contratos, tenían licitaciones y la transición para que la supliera otra empresa fue compleja porque tenían una serie de empresas que controlaban prácticamente todo en las empresas. Controlaban el software de las recetas médicas, de las consultas, de las farmacias, controlaban las computadoras.
las impresoras no eran nuestras, eran de la empresa. Entonces tenían toda la red armada. Esto se lo informamos a la UIF, a Pablo Gómez, y antes de Pablo Gómez, a Nieto, el anterior director general de la UIF, y toda la información que dio a conocer Pablo Gómez en la conferencia del presidente, pues la proporcionamos nosotros. Adelante. Aquí se ve cómo fueron los pagos, cuánto se dieron y cuánto fue en mi gobierno y cuánto fue en el gobierno anterior. En nuestro gobierno fueron más o menos algo así como 130 millones de pesos de los 930, y el resto fue en la administración pasada. Así que estamos perfectamente enterados nosotros del tema. Nosotros informamos a la federación y esta información la tiene la UIF, y es la base de la investigación que esperemos llegue a buen término ante la FGR, que Pablo Gómez demuestre y muestre toda su capacidad que tiene como abogado, y que lleve a buen término la investigación. Ya estamos en manos de que la UIF dé resultados. Entonces, esa es la información. Está muy clara, muy concreta. No hay este año ningún contrato con ninguna empresa relacionada con Latinos, ninguna, en nuestro gobierno. Sí hubo, aquí está. Eso fue parte de lo que nos heredaron, de esa herencia maldita del chiflanismo, que nos costó un poquito de trabajo, pero ya enderezamos el barco, y estamos colaborando y trabajando con la UIF de manera permanente en esta investigación. ¿Algo más? ¿Listos? Eso, hasta ahí, pero... Mi estimado Percy, así lo comenta, y esto no es venirle a lavar la cara a Ramírez Bedoya, no es la intención. No es la intención ni de aquí ni de ningún gobernante, ¿ok? Porque tiene otras cosas en donde se le puede cuestionar a Ramírez Bedoya. Pero creo que sí es importante porque empezó a salir esta información y empezó a filtrarse, creo que sin análisis. Salían contratos, todo eso, y pues claro, los contratos existen, van a estar ahí, pero pues no dejan de ser herencias malditas. Herencias malditas como se tienen aquí con empresas mineras que ya hasta demandaron, la empresa china, que demandaron por la expropiación que se hizo, y que se tienen algunas herencias. Lo comentábamos en la tarde, el propio Abse lo decía, que es algo muy importante. Son de esas empresas que si tú rompes el contrato te sale más caro el caldo que las albóndigas, y que están amarradas a veces de esa manera. Reitero, pasa que sí llamó la atención, lo platiqué yo con algunas personas y me decían, ¿qué onda? Chécate esto, y lo decía, voy a revisarlo, y me llamaba la atención porque aparecían empresas que no van directas a Latinos, como si lo tenía, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas. Estas no eran directas. Entonces, habría que ver, inclusive si eran directas, cómo eran los contratos, porque si en los contratos tienes una concesión por tanto tiempo y si tú lo rompes tienes que pagar una lana estratosférica, a veces mucho más de lo que de lo que sería terminar el contrato. Y para conocer lo que es Silvano Aureoles, pues a mí me hace un poco más de sentido. Aparte, comenta él, toda esta información le hemos dado a la UIF, o sea, estamos en contacto con ellos y decirles, así pasó esta situación. Y creo que también es para ver cómo actuó Silvano Aureoles, que poca Mauser de Silvano Aureoles haciendo esto. Y la otra, reitero, no es lavarle la cara, pero sí que si no habíamos sacado esta información desde antes, es exactamente por revisar esto. Si Bedoya está mintiendo, entonces que se haga responsable de las palabras que nos está mostrando. Pero pero había una incertidumbre porque no había un responsable saliendo a hablar. Él es responsable del gobierno de Michoacán y está diciendo, se está haciendo esto salió por estos detalles, es una herencia y lo tenemos con la UIF. Si él miente, que se haga responsable. Estamos replicando la información. No es de creerlo, sí creerle, me está mostrando los datos y está explicando esta parte, y entendemos ahora por qué, de qué forma tan artera, 933 millones, 933
que solamente venían del gobierno de Michoacán de forma indirecta, Percy. Es una jalada. Es impresionante. Qué pena que eso pase, y esas herencias han pasado en muchos estados. El Estado de México ahorita tiene un chingo de herencias de ese estilo, en todos los municipios. Eso es lo peor. Otra situación que, por ejemplo, no es sencillo, sin quererle lavar la cara a Delfina. Claro. Adelante, Percy. Justamente lo dice, hay herencias en el caso de Delfina, en el caso del gobierno federal. ¿Se acuerda de aquellos, no sé si eran gasoductos o oleoductos que eran concesionados por la empresa de Slim? Y también los otros contratos que tenían, si no mal recuerdo, con Iberdrola. Entonces, ¿qué está pasando? Exactamente. Y lo triste del caso también de Michoacán es que las empresas que menciona Bedoya son supuestas empresas de distribución de medicamentos. ¿Cómo es increíble que están usando la salud para desviar recursos? Qué bueno que lo aclara Bedoya. Por eso es importante que salgan en el momento preciso. Primero que recopilen la información y que la expongan ante los medios y ante la población, que den cuentas. Porque sí, mucha desinformación acerca de que Bedoya traidor. No sé, no tengo también el contexto de cómo esté gobernando Michoacán, pero es importante que si hay alguna desinformación, ellos, los gobernadores, salgan a aclarar la situación para que se evite fake news. Completamente de acuerdo. Y es exactamente por lo que lo estoy poniendo, porque empezó una andanada de información y creo yo sin poco argumento, o más bien con poco argumento, perdón. Y era lo que no debía de pasar. Reitero, te puede caer bien o no el personaje, te puede gustar o no, le puedes reclamar otras cosas, pero creo que también es injusto estar creando fake news de esta manera. Y esto fue una fake news. Reitero, si Bedoya sale y dice, y le salen unos trapos al sol, adelante, pero estas herencias, como dice JR, lo explica bien, es que sí, se explica bien y la conexión que se tiene. Si miente, se hace responsable. Estamos replicando la información que da una autoridad responsable, el gobernador. ¿Por qué? Porque faltaban pruebas. Yo había revisado y dije, bueno, sí hay contratos, pero no encontraba quién los había firmado como tal. Y muchos de ellos son concesiones que vienen desde Chiflano. Y esas ya me las sabía. Por eso no saqué el dato, mi estimado Percy. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, qué bueno que primero hay que verificar la información. Y justamente sí son herencias, o sea, seguramente fueron contratos firmados en el 21, en el 22, y esa mala herencia que le dejan al gobierno de Michoacán. Ya habrá temas para criticarle al gobernador Bedoya, pero en este caso, qué bueno que lo aclaró. Así es. Y esta parte de irlo desmintiendo, que yo también le agradezco que lo haya aclarado, Percy, porque es un momento que hace Bedoya, que debe de hacer la cuarta transformación en general, acercarse e informar a la gente de esa manera. Yo le comentaría a Bedoya, le comentaría a algunos gobernadores que traten de tener un espacio, si no una vez a la semana, porque muchos gobernadores lo tienen una vez a la semana, 2 veces a la semana de interacción con la gente. Marina del Pilar tiene uno, Bedoya tiene también un día, en Oaxaca tienen un espacio muy parecido a lo que está haciendo Laida Sansores. Entonces, sí que se acerquen a informar más para que esto se pueda evitar, porque si algo hemos comentado es que en general en la cuarta transformación no se cacarea el huevo, o a veces se tarda mucho en salir a aclarar esto, incluso en la propia mañanera. Se esperan hasta el miércoles para que Liz Vilchis salga a hablar sobre el tema, y se aclara a veces un tema que venía 5 días antes, 6, y creo yo de forma innecesaria. Entonces, sí hay que tenerlo muy presente y bueno, aquí expuesto. Era mentira esa parte y se hace responsable Bedoya porque él es un titular hablando al respecto. Por favor, Percy, disculpa. Sí, y por eso justamente las fake news no servían, no eran tan fuertes. Solamente si acaso llegaban a permear entre los chismes era en el fin de semana, donde el presidente no tenía conferencia mañanera. Por eso ya había amenazado a la oposición de tener conferencia también sábado y domingo. Pero sí es importante que vean el ejemplo del presidente, qué tipo de estrategia tiene y justamente también ver dónde han fallado el equipo de
de prensa, el vocero, los que vayan a hacer ahora con la doctora Sheinbaum, para que se evite ese tema de las fake news, porque van a seguir. Esa es la estrategia de la oposición solamente, ensuciar el escenario político con mentiras. Nada más para, exactamente, Bazán, lo comentó el doctor Lira, ya lo ha dicho varias veces cuando estábamos en la chequeca, el doctor Lira lo comentó, de esos problemas que tenían que, y esos contratos que no podían romper. Y son de esas herencias que, como bien lo dijo Percy, y lo quiero retomar, nada más para darle mayor fuerza todavía a lo que comentó Percy. Qué poca Mauser que estén ocupando la salud para hacer ese tipo de contratos y para sacar dinero. Qué poca Mauser. Y siempre dicen que el gobierno no le preocupa el tema de la salud. Sí, justamente ellos lucraron con esto, o sea, han comprometido seguramente cuántos, se acuerda también del tema del elevador, si no mal recuerdo también en el estado de Yucatán o en Quintana Roo, del Seguro Social. Cómo son contratos que ellos heredan y justamente no les permiten moverse a los nuevos titulares, tienen que pagar esos, tienen que seguir respetando ese contrato porque si no las cláusulas son peores. Voy a poner un ejemplo muy curioso, ¿no? Es como en el fútbol que te quieres llevar a un jugador y una cláusula para rescindir el contrato. Dices, mejor me espero a que acabe el contrato con el equipo, son 1,000 millones, son 800. Así es, esto es más, ¿no les ha tocado a ustedes que antes había una forma ridícula que tú pedías, por ejemplo, un préstamo en un banco y de repente podías acabar de pagar el préstamo antes y si hacías eso te cobraban una multa por romper esa parte y te salía más caro el caldo que las albóndigas? Decías, no, mejor le voy dando la lana y de allá hasta que acabe. Es lo mismo. Y esto tiene que acabar. Esto también tiene que acabar. Y pues bueno, le agradecemos a Ramírez Bedoya que haya podido hablar sobre este tema y que se quite esta fake news, porque hay voces importantes que desgraciadamente hablaron del tema, creo yo, un poco de más y hicieron de esto un hecatombe sin necesidad.